buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta mesa del Seminario de Estudios sobre Juegos de Rol, ciclo 2022-1, por parte del ciclo de Juegos de Rol y Academia. El fin de estos ciclos es acercar un poco el trabajo que se está haciendo dentro de la red de investigadores de juegos de rol hacia todos ustedes y tener diferentes temas los diferentes temas que estamos manejando, ya sea que se inspiraran alguna ponencia de alguna sesión de alguno de los coloquios pasados o temas que los mismos investigadores de la red tienen una intención o una curiosidad de explorar con más panelistas y miembros de la red o invitados. En este caso, esta mesa es Juegos de Rol e Imaginarios Transculturales en torno a Asia. Esta mesa es en colaboración con el Seminario Japón y los Imaginarios Transculturales del Posgrado de Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, o la ENA, y el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. Ambos grupos los puedes encontrar en Facebook con las diferentes actividades que realizan mes con mes. Y al final de la charla o en los comentarios de Facebook pondremos la liga a sus páginas de Facebook para la gente interesada que los pueda seguir. El objetivo de esta mesa va a ser explorar el manejo y los imaginarios relativos a las culturas asiáticas, ya sea históricas o contemporáneas, y las expresiones en la configuración de universos en sentido mediante la experiencia lúdica de los juegos de rol. En este caso, yo voy a ser su moderadora, Odile Clio o Liliana Sainz, y los panelistas en esta tarde tan bonito de sábado van a ser Alejandro Sueta. Hola, Alejandro. Hola. Él es un mexicano que nació en diciembre de 1990, es un jovenazo de 30 años, que estudió la licenciatura de Historia Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, o la UADY, que este año nos abre las puertas para la presentación del coloquio que tendrá lugar en noviembre de este año 2022. Su línea de investigación ha sido las reformas borbónicas y su efecto en las milicias de la península, y juega rol desde el año 2008. Sí. La siguiente panelista es Laura Ivonne Quiroz Castillo, que es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Desde el 2011 es miembro fundador del Círculo de Estudios sobre Culturas Japonesas en México, donde colabora como investigadora y coordinadora general. Es miembro y corresponsable del Seminario Permanente de Japón y los Imaginarios Transculturales del Posgrado de Antropología Social de la ENA. Profesionalmente se ha desempeñado como investigadora asistente en el programa del Centro de Estudios sobre la Diversidad Cultural del Museo Nacional de las Culturas y en proyectos de investigación dentro de la Coordinación Nacional de Antropología, INA. Sus áreas de interés son los estudios de fans, cultura otaku, cosplay, LARP, antropología del juego y del performance, economías creativas y culturas colaborativas. Y por último, pero no por ello menos importante, Viviana Berenice Suárez Flores, pasante de la licenciatura de Antropología Social de la ENA, se ha dedicado al estudio del otaku en México y sus diferentes vertientes en la Ciudad de México, teniendo como punto principal el fandom y el juego de rol ejecutado de manera remota en redes sociales, principalmente WhatsApp y foro activo de manera internacional. Asimismo, ha participado en diferentes conferencias sobre temas relacionados a lo otaku en México, siendo el último de estos realizado en diciembre del 2019 en el marco del Seminario Permanente Japón y los Imaginarios Transculturales, Cultura Pop en Asia. Muchísimas gracias, les damos la bienvenida a este espacio para todos ustedes. Gracias. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con las preguntas. Están bien buenas, bien interesantes. Yo estoy segura que el diálogo y la discusión se va a poner bien sabrosa. Y empecemos, porque para luego es tarde. La primera pregunta que yo quisiera tener y aquí esgrimir para todos ustedes sería, ¿qué relaciones podemos encontrar entre los juegos de rol y la diseminación de imaginarios sobre culturas o expresiones asiáticas? ¿Y a qué expresiones socioculturales están ligadas? Si quiera empezar Alejandro, bueno, y así como la apertura también en general de la mesa. Vas, Laura, adelante.
Sí, bueno, pues como bien mencionaba Liliana, pues es una mesa conjunta, sí, entre seminarios y fue también o sea, el punto de partida fue una charla sobre cómo se iban influenciando estas expresiones y prácticas culturales que son los juegos de rol y bueno, pues también particularmente lo que ha sido la cultura otaku, muy ligada a las culturas de fans, pero bueno, pues tampoco era la idea de nada más restringir a eso, sino también cómo es que se van trayendo distintos imaginarios sobre Asia, o sea, no solo sobre Japón, sino así China y otras partes de Asia, de lo cual nos hablará un poco más adelante Alex, y bueno, nos irá dando así como unos detallitos bastante interesantes. Y sí, cómo se van añadiendo a estas narrativas. Creo que es una pregunta que da para mucho, tanto digamos como qué simbolismo, qué imaginarios se van integrando a los juegos de rol, como también así otras formas de reelaboración, ¿no? Que finalmente podríamos hablar sobre lo asiático de manera como muy ambigua, por eso así también como se dice, bueno, de imaginarios, porque podría decir, sí es histórica y culturalmente acertado, así como que es entretejido narrativo, pero pues también hay cosas que dices, no es nada que ver, ¿no? Con lo que realmente pasa, pero pues es esta idea, ¿no? Que se está elaborando sobre, digamos, lo asiático, whatever that means, así puedo decir, desde el muy así, de Asia, pero pues podríamos decir, es que hay otras regiones, ¿no? Está el sureste, está Asia Central, que tal vez como que no está tan, digamos, tan difundida dentro de estas latitudes, y pues está también Medio Oriente, ¿no? Entonces, es cosa de ir viendo cómo es que se van entrelazando, si es que hay, digamos, manuales o más bien como universos narrativos que se van construyendo alrededor o bueno, más bien a partir de estas culturas y tradiciones populares de digamos, lo que digamos es el continente asiático, y pues una reelaboración de lo que es la lógica de los juegos de rol, digamos, cómo se van construyendo estos universos narrativos, pero cómo han sido como reapropiados por las contemporaneidades asiáticas, particularmente Japón, y que pues, se van enlazando hacia otras expresiones culturales, que pues también abordar un poquito más de esto, Viviana. Me gustaría pues ahora sí reelaborar otra vez esta pregunta para los compañeros de mesa sobre cómo han abordado esta relación entre juegos de rol y lo asiático, las culturas, las expresiones culturales que provienen de ellas, ¿no? Pues bueno, si me permiten tomar la palabra. La verdad es que con respecto a los juegos de rol que yo suelo trabajar, como pues bueno, yo suelo trabajar juegos de rol que están basados en anime, ya sea Getalia, que es como pues empecé con esta investigación, y ahora otros universos, algunos inventados dependiendo de la plataforma y otros que ya tienen una base firme, pero que se han modificado conforme el pasar del tiempo, como lo viene siendo el juego en el que estoy actualmente, que es el foro de rol de Naruto Legends. Tiene las bases de Naruto, pero tiene como que algunos tintes que identifican al foro dentro de su propia lógica. Compararlo con la obra original es algo extremadamente difícil. Entonces, perdón, es que ando como mala de la garganta. Entonces, el cómo encontrar este tipo de culturas o este tipo de significaciones dentro de los juegos de rol que yo manejo, siento que es un poco hacer trampa, porque para mí ya estaban hechos. Lo que pasó es que tendieron una temática y lo que hizo la comunidad dijo, presta para la orquesta y la modifico para como yo quiero. Entonces, pasó lo mismo en Getalia, nada más que con Getalia era una cuestión un poco más social. Sí había tintes asiáticos, sí había estos tintes de pues es que la sociedad tiene que funcionar así, y tomaban
el ejemplo del rol, o sea, la sociedad que querían manejar en rol, un modelo demasiado asiático. Aquello que vemos en animes de Slice Life, por ejemplo, algunas obras de doramas y este tipo de producción audiovisual, que era lo que consumían ellas, que lo que consumían las chicas, era lo que ellas querían replicar dentro de estas narrativas que ellas mismas iban haciendo. Entonces, sin querer queriendo, ellas mismas se estaban poniendo este margen. Ahora, ¿qué pasa? En Naruto lo que se hace es que se trata de mezclar lo occidental con lo oriental. Entonces ahí como que se trata de hacer una, ¿cómo decirlo? Una intersección Amalgama. extraña. Ándale, una amalgama, para que el universo funcione de esa misma manera. Entonces se trata de hacer esta combinación, esta hibridación entre estas mismas culturaciones para poder sacar adelante el juego. Y eso es como lo que distingue, la mayor diferencia que he visto entre cuestiones de plataforma, a pesar de que las dos plataformas son narrativas, a pesar de que las dos plataformas se hacen por internet, pero no es un rol en el que yo esté hablando mis acciones. Es un rol en el que yo escribo mis acciones, en las que yo narro mis acciones y en las que mis acciones repercuten a los demás personajes de manera ordenada. No es de que estoy narrando mis acciones y alguien me interrumpe diciendo, espérame, mi personaje hizo esto. No, se hacen ordenadamente y se hacen narrativamente. Sí me ha pasado. eh, este, entonces, pues yo lo que puedo rescatar de esto es pues eso, la amalgama que se hace dentro de este tipo de comunidades, pero que se trata de rescatar algunas significaciones en algo, en un tema que es completamente occidental, por así decirlo, porque Getalia pues es parodia con respecto a los países y la mayor parte de los países que se representan son países occidentales. Entonces se trata de representar la cultura de estos países occidentales que conforme vamos narrando nosotras, pues podemos ver a este occidentalismo mezclado con un poco de lo que se hace en Asia. Dependiendo de pues qué comunidad te encuentres, siempre vas a encontrar a alguien que le ponga el san, el kun o algo a un nombre que es completamente occidental en un contexto completamente occidental. Entonces se trata de hacer esta mezcla, se trata de encajar estos universos, tanto lo asiático como lo occidental, dentro de los propios universos, a pesar de que los universos pues ya están hechos, no me los agarraste, los modificaste y dijiste, quedó chido. Entonces es lo que yo puedo rescatar con respecto a lo que he visto, a lo que he estudiado y a lo que he experimentado. Si me permiten igual un momento, justamente la palabra que mencionaste, encajar, siento que es muy ad hoc, especialmente a lo que vamos a ver, como dice Laura en un momento, cómo las influencias se fueron dando en un contexto histórico, en el marco histórico, en diferentes partes de Occidente. Y efectivamente este compartimiento entre lo que muchas veces lo que queremos representar en el juego, por ejemplo, queremos encarnar, tomemos un ejemplo, un ninja, un samurái, un noble de la corte imperial china. Lo que vemos, la manera en la que interpretamos es a través eh, de productos de comunicación que hemos consumido, de media que hemos consumido, ya sea a través de películas, series, cosas parecidas. Pero eso es solamente como que un reflejo, la punta del iceberg de lo que culturalmente, de cómo culturalmente se formó esa figura. Entonces muchas veces adaptamos o encajamos comportamientos efectivamente, como dices, occidentales dentro de estas figuras y estas se van transformando y mutan para otros, ¿cómo se llama? Yo siento que evolucionan este concepto. O sea, por ejemplo, la idea de el samurái como el equivalente, entre comillas, por decirlo equivalente a un caballero medieval, pero también tienes otra figura como el Ronin, y el Ronin luego puede moverse a la figura tal vez podemos usar sacar al Ronin del contexto del Japón feudal y podemos meter la idea del Ronin en un mundo posapocalíptico, ¿cómo se llama? Que anda en su motocicleta salvando gente de sus bandidos y sin un señor a quien servir solo a sí mismo. O sea, es entre que van chocando y se van adaptando a los occidentalismos y el orientalismo, como le diríamos, se forman cosas nuevas, evolucionan. Como tal vez habías mencionado también lo de Naruto, se agarran estos conceptos de Asia y se les mete un poquito de Occidente. Entonces nos encontramos un poco con
una mezcla de lo que entendemos, de lo que queremos entender, de lo que nos gusta, y ahora tenemos una imagen muy occidental de un Oriente que además lo que nos presenta es una cara del del Japan Kawaii, del cool Japan. Mm, Siento que depende, perdón. No, sí, yo también iba a decir eso, pero prosigue, Alex, prosigue, por favor. Disculpa, es que siento que depende mucho también, como tú mencionas, del fandom, porque hablando específicamente de la parte de Japón, eh, el modelo japonés o la influencia de la cultura japonesa ha influenciado diferentes sectores, ya sea el terror, tanto con la idea del gore, con la idea también de sus fantasmas tan icónicos que tenemos, por ejemplo, con la del aro, la maldición, Dark Waters, cosas parecidas, también con sus cuestiones épicas como los samuráis, incluso sus cuestiones de intriga como los ninjas, también pasamos a pues las artes marciales, o incluso su vida social. Hay diferentes, y no todos ellos tienen que ver realmente con la cuestión del kawaii, y no todo tiene que ser también la idea de lo cool, sino que depende de el formato que la gente, ¿cómo se llama?, esté consumiendo y mutando a través de sus experiencias, de lo que ve y de lo que siente, como dices tú, de lo que le gusta y a través de que eso, cómo le gusta, cómo lo cambia y lo adapta para interpretarlo en su cultura. Sí, es una especie de hibridación con respecto, por ejemplo, yo hablando desde el caso latinoamericano, desde el caso hispanohablante, pues sí es, depende de la comunidad y depende del tema que se trate, y pues es de lo que ellos tratan de como de hacerlo. Por ejemplo, Alex pues sabe más de estas cosas desde Japón para el mundo, pero de nosotros que recibimos Japón, lo que hacemos es tratar de adaptarlo a lo que conocemos, a nuestra cosmovisión, poder entenderlo conforme nosotros lo entendemos para poder así narrarlo. Ujú. Sí, al final, bueno, un punto en común entre, digamos, estas expresiones es que es justamente la cuestión de apropiación de diferentes así referentes, pues, ¿no? O sea, finalmente, bueno, ustedes sabrán un poco más sobre cómo se han desarrollado los juegos de rol, pero es esto de apropiarse de distintos tipos de referentes, sean narrativos, así puede ser literarios, de cine, de así lo que sea, y reelaborarlos así, pues, sí, en nuevas narrativas, nuevas trayectorias y todo eso. Lo que se asocia mucho también con los, en las prácticas de fans en general, ¿no? Que pueden ser así expresadas de manera, digamos, narrativa o no narrativa, uno también hacer sus propias narrativas, no necesariamente así a una mesa y de manera ordenada, digamos, como que son distintos formatos. Y que, bueno, pues también ha impactado mucho en el desarrollo de las culturas de fans dentro de Asia, ¿no? Siendo la más, hasta, bueno, ahorita como la que más tenemos en mente, pues es la cultura otaku, ¿no? Y que bueno, pues también ha sido como un vaivén, ¿no? Ahora sí como un juego de ping pong o de fútbol, de estar pasando la bolita, donde la bolita pues, son todos estos referentes, y entonces, bueno, ándale, te lo mando, entonces ya así como que lo relaboro y, pero es que yo le meto pues todas estas cosas, o sea, hablando, por ejemplo, de las películas de Kurosawa, ¿no? Sí, son samuráis y todo eso, pero pues al final son westerns, ¿no? O sea, toman esa base, sí, ¿no? Entonces, como haciendo esta analogía, y mucha de la cultura popular japonesa, de la contemporánea, pues ha sido esa reelaboración de digamos, referencias o narrativas, formas de hacer occidentales, pero pues, en un vocabulario más propio, así, japonés, y entonces sale pues una cosa así distinta, ¿no? Cuando llega acá, en estas latitudes, es así, puedes decir, ya lo tengo así ubicado como de manera de anime, había cosas que no, ¿no? Y y se manifiestan en otro tipo de expresiones. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, ya me voy a ir un poco más hacia pues, otros lados, pero que también
se vinculan, ¿no? Con los juegos de rol. Estos juegos de RPG, bueno, los videojuegos, por ejemplo, de Hidetaka Miyazaki, como Dark Souls, Demon Souls, que es un ambiente muy medieval, pero que es a partir de una visión así japonesa, ¿no? Ya después se hace una onda así como Sekiro, que sí está muy presente en el Japón medieval, pero el personaje que estás manejando, pues es una persona claramente occidental, ¿no? Entonces es también como que, pues sí, estos diálogos y estos amalgamientos que se van dando. Y bueno, en cuanto a cuestión así como de, bueno, nada más para acotar, ¿no? No es precisamente Cool Japan. Cool Japan es una política de relaciones internacionales, o sea, es de diplomacia cultural. Y es también esta, como, eh, como extracción y reempaquetamiento de los afectos de los fans de estas actividades. Y entonces, pues sí, no hay que confundir tanto. Sí tiene que ver con una política de gobierno, pero también una política empresarial, no necesariamente tiene o está tan emparejada al quehacer de la gente de a pie, ¿no? O sea, sí puede estar que lo llame, pero también puede estar así como en tensión. Entonces, bueno, ahí hay unas relaciones como bastante interesantes, ¿no? Que puedes decir, sí, es guapa, pero también como que es el no, a ver, no, ¿qué estás haciendo? Y vamos así como que elaborando lo que estás haciendo para dar un producto que sea agradable para ti, ¿no? Y que puedas consumir. Entonces ahí hay unas relaciones como de, sí te quiero, pero no así, ¿no? Ah, sí, creo que se nos congeló la moderadora. No, No, está hablando. Estaba viendo las preguntas. Ah, sí. Ya, disculpen, de regreso por acá. Entonces, para retomar un poco esta situación, yo quisiera saber, Alex, ya que esta es como tu área de expertise, ¿a partir de cuándo y cómo se han integrado imágenes y las referencias de Asia en los juegos de rol? Es como, Ok. Ah, obviamente lo que estoy a punto de decir, sí voy a trazar una pequeña línea del tiempo, pero lo que estoy a punto de decir es lo que se puede ver o lo que se ha visto de manera tangible dentro del juego. Si hay alguna otra persona que durante esa época, ¿cómo se llama? Lo hizo de manera, no sé, casera, o sea, como dirían homebrew, o tenía una idea de inspiración, pues podría considerarse que quedó hasta cierto punto en el olvido. Hasta donde podemos trazar, entre 1970 y 1975, Dave Arneson, uno de los cofundadores de Dungeons and Dragons, empieza a pensar su campaña de Blackmore, si no me equivoco, y crea el concepto del monje, que en ese tiempo era una idea muy inusual. De hecho, las primeras personas que vieron el concepto de monje como clase jugable imaginaban la idea de los monjes como tipo franciscanos o dominicos con su hábito y su crucifijo y su soga su cuerda amarrada como cinto, repartiendo golpes a diestra y siniestra. Pero la idea del monje parte de una inspiración asiática por un bombardeo que hubo de la cultura china entre esa década. Eh, pero no sería sino Brian Bloom que cimenta el monje, y hay muchas historias acerca de esto. Algunos dicen que fueron que la serie de televisión de Kung Fu con David Carradine, la serie de novelas del Destructor, que tiene varios autores, entre ellos Warren Murphy y Will Murray, películas de artes marciales de Bruce Lee y de los Shaw Brothers que estaban llegando a Estados Unidos en ese momento y que causaron un boom
en la mentalidad de, de los estadounidenses, especialmente porque acababa de pasar Vietnam, si no me equivoco, es más o menos para cuando Bruce Lee se hace más popular, pasa Vietnam, y hay un choque entre la cultura, porque obviamente muchos de ellos rechazan, muchos de los jóvenes estadounidenses rechazan la idea de ir a pelear a Vietnam, y cuando llegan estas películas, que también de hecho muchos de ellos representaban la lucha se llama la lucha del héroe solitario contra la autoridad, se sienten vinculados. Todo esto permea mucho en la mentalidad de los jóvenes de esa época. Solo, Ah, solo para interrumpirte y poner una temporalidad, ujú, todo esto empieza poquito antes de que la guerra de Vietnam llegue a su parte más álgida para ujú, Estados Unidos, o sea, finales de los 60, principios de los 70, todavía el espíritu antibélico no estaba tan fuerte entre la juventud estadounidense, pero ya empezaba ese crecimiento de ¿por qué estamos matando gente en otro país que ni al caso con exactamente, nosotros? exactamente. Pero todavía había este nacionalismo estadounidense de sí vamos a la guerra, vamos a defender estas libertades y esta honorabilidad estadounidense, pero empezaba ya como, ¿y por qué estamos teniendo que ir hasta allá? Y ya. Sí, sí, no, efectivamente, son, estoy intentando resumirlo lo más posible porque toda esta parte de hecho, les recomiendo el documental hay un documental en Netflix acerca de las películas de Kung Fu, que se llama, creo que Iron Kicks and Fists, creo que algo así era, la deben encontrar fácilmente y habla específicamente de todo esto. Am, y pueden encontrar un poquito más del tema, pero ya para meterlos más, entonces toda esta ideología, esta imagen, ¿cómo se llama? Imágenes que se consumían a través de películas, series o la literatura que se estaba influenciando, incluso las canciones como la de Kung Fu Fighting, inspiró a la gente a que dijera, bueno, pues esto es Asia, porque ni siquiera es un decir China, esto es Asia, esto es Oriente. Y durante muchos años la idea de Asia era esto, am, esta visión que podríamos decirse es una, como decíamos, una occidentalización y cultura pop pues de la cultura china. Ya esto fue lo que pasa a partir de los 70s y cuando llegan los 80s, específicamente mediados, finales e inicios de los 90, viene una segunda oleada cultural, que en esta situación sería la cultura japonesa, y nos llega con fuerza. Especialmente a Latinoamérica nos llega con fuerza. También en Estados Unidos, pero sí hay una división, porque mientras que ellos tuvieron primero la influencia de la cultura china, y nosotros tuvimos esta influencia, pero no como ellos, no directamente lo que ellos representaron, a nosotros nos llegó mucho más fuerte la cultura japonesa con el anime, los videojuegos, que estaban permeando en nuestra cultura popular. Eh, y esto ya inspiraría nuevos géneros que van más allá de los samuráis, como había mencionado. También tenemos la idea de los mechas, los kaijus y el cyberpunk incluso. Eh, esto de hecho continuaría bien entradita incluso la década de los 2000, o sea, fue algo larguito. Y ya hablando de una nueva inspiración, yo siento que vendría una tercera ola que podría llamarse la, eh, la cultura coreana, que también consumiría ya sea a través de películas, series, música, está influenciando. De hecho, a mí me gustaría ver qué va a influenciar en el futuro en los juegos de rol esta tercera oleada. Sería muy interesante de ver. Pero como había mencionado Laura, todo esto que nos llega, ya sea China, Japón y Corea, es específicamente el si no me equivoco, es el este, ¿verdad? Pero a veces soy muy malo con las direcciones. El este asiático y algunas culturas quedan relegadas, muchas culturas y civilizaciones quedan relegadas, o incluso no las asociamos con Asia, como por ejemplo, como mencionaba Laura, Asia Central, o incluso la India, que durante mucho tiempo ha habido esta idea de pensar que la India no es Asia, pero la India es Asia. El sureste que apenas está como que también representándose, ya sea Tailandia, Myanmar, Indonesia, Filipinas, todas estas otras culturas muy ricas, muy también visualmente hermosas y apenas están permeando y entrando. Han estado ahí desde hace tiempo,
pero visualmente no habían sido muy representadas o solamente sí, la habíamos raspado muy, muy ligeramente. Ah, y eso es lo que pasa que como empezamos a discutir, estas inspiraciones muchas veces cuando llegan las distorsionamos, las occidentalizamos o nos quedamos solamente con esa superficie, con el póster que nos presentan y decimos, ah, mira, no estoy diciendo que todos, algunas personas sí se dedican a decir, se enamoran de la idea se enamoran por lo visual y siento que se enamoran, conforme más van investigando, se van enamorando cada vez más de la cultura y comprenden más eh, los adentramientos, ya sean filosóficos, históricos, sociales, por esto que vieron primero. Entonces siento que es muy importante recalcar cómo estas inspiraciones nos han moldeado culturalmente y obviamente han influenciado nuestros juegos de rol. Entonces aquí yo te lo reviro. Ya vimos más o menos cómo todo este imaginario y visual e imágenes orientales han permeado en Occidente. Y ahora sería más bien al revés. ¿Cómo crees que, más bien, cómo ha sido la diseminación de los juegos de rol en Asia? ¿Hay manuales y hay juegos occidentales que sean populares o famosos en esta región? Sí, sí, de hecho, curiosamente, como dirían, en el vaivén de la situación, el juego de rol más popular en Japón hasta hace algunos años, no sé actualmente porque no he vuelto a revisar, pero era la llamada de Cthulhu, que es de hecho horror psicológico y además situado generalmente en una época. Tú puedes jugar la llamada de Cthulhu en cualquier época. Eso está claro porque es horror cósmico. Sin embargo, sí, siempre la gente marca generalmente la idea de los Roaring Twenties, no sé cómo se traduciría eso, creo que los rugientes 20, o incluso tal vez ¿cómo Los se llama? locos 20. Los locos 20, gracias. O en esa situación tal vez la década de los 50. Ah, generalmente estos periodos son como los que se usan y marcan esta idea del sueño americano muy fuertemente y como esta interrupción de lo que viene siendo el horror cósmico, cultos y qué se guarda detrás de la esquina de tu ciudad, cómo se representa en el juego. He visto algunos canales de YouTube de jugadores de rol japoneses que tienen un formato muy diferente al del streaming occidental, donde, por ejemplo, estamos aquí sentados hablando en una mesa de Zoom y en una reunión de Zoom y nos ven por las cámaras, pero ellos no se reflejan, sino que es por dibujos y todo su narración lo hace como un loquendo. Está bien diferente, pero la mayoría de ellos juegan específicamente en esta época. Es como que es un marco de referencia. Eh, Otros juegos sí existen, no tan populares como la llama de Cthulhu. De hecho, el de la llama de Cthulhu tiene hasta hay un anime basado en los mitos de Cthulhu y hay un gag de referencia que cada vez que el personaje principal sufre como que un shock mental, hacen la imagen de una tirada de dados para reflejar su cordura, mostrando que exactamente la popularidad del juego dentro de la cultura japonesa. Existen otros, por ejemplo, tenemos a Ryutama, que ese es un juego más de exploración natural, basado en fantasía, emulando los juegos como Moon Harvest. Y también tenemos Sword World, que es básicamente como que el Dungeons and Dragons de Japón. Eh, Igual, fantasía, high fantasy, y la idea es como que representar un mundo medieval fantástico a través de los ojos de, de la cultura japonesa. Entonces, son unos ejemplos nada más. Existen otros juegos de rol presentes en Japón, sí. También tenemos, por ejemplo, estaba Sword World, la llama de Cthulhu, Ryutama, otros ejemplos que he visto que se jueguen ahí. Una vez encontré una mesa de una que se llama, ay, ¿cómo se llama? Mechton Sea, que de hecho es curioso porque es un juego de mechas que fue creado principalmente es creado en Estados Unidos y ¿cómo se llama? Con toda la idea de Gundam, de los Gundams, pero encontré una mesa que lo jugaba específicamente en Japón. Entonces, como que el vaivén. Entonces, esta más bien como va para ti, Laura.
¿Qué influencias han tenido los juegos de rol en las culturas y las expresiones populares de Asia? Pues ha sido bastante ahorita que también estaba dando digamos, el marco sociohistórico, Alex. Me vienen a la mente como varios puntos clave, y sobre todo en las influencias que ha tenido Occidente en Asia y bueno, en Japón, que es de lo que, bueno, tengo un poquito más de conocimiento. Y que cuando dice, bueno, más o menos las ambientaciones traen como referencia, por ejemplo, los años 20 y los años 50, pues también como que son épocas bastante relevantes porque una está como en un punto como bastante cumbre de lo que es, bueno, aunque tal vez ahí ya no tengo tanta referencia, pero por ejemplo la restauración Meiji, ¿no? Y es así como que vuelta así el contexto con Occidente, que bueno, sí viene desde los 1800, pero pues esta idea también como de una alta urbanización, la cuestión así de construir vías férreas que también pues como que va a ir conectando, ¿no? Digamos como todo Japón y además así como el sueño de conectar con Asia y entonces ser así como este, empiezan así como estos sueños expansionistas que bueno, pues al final vamos a saber qué es lo que va a desencadenar y además lo que desencadena ya hacia los 50, cuando todavía hay presencia estadounidense en Japón y entonces es una cuestión de medio banearlo japonés, pero entonces ir viendo cómo se conserva en términos occidentales y bueno, la verdad es esta visión identitaria y digamos, podríamos decir a pesar o ya con esta presencia bastante fuerte del occidental y que también va a tener como un punto bastante álgido hacia la década de los 70, que es también como cuando va a ir emergiendo lo que es la cultura otaku en esta suerte de relación de tensión, ¿no? De lo japonés y lo estadounidense. Y hablo, por ejemplo, bueno, más bien de la década de los 70, teniendo como contexto y la guerra de Vietnam, digamos como una presencia todavía más expansionista, digamos, de Estados Unidos hacia el control de Asia, porque pues también como que podríamos ver, si bien, digamos, el primer enemigo ya derrotado y ocupado, así siendo Japón, así diciendo, ay, bueno, yo quería ser como el rey o el centro de Asia, pues estamos así como que ahora ya no lo es, pero sí está siendo China, ¿no? Entonces, como teniendo digamos, bastión de tensión que es así Japón, y y este contexto de guerra pues fría, ¿no? Y decir, bueno, digamos como provincias o periferias asiáticas, pues se me están así como alborotando, ¿no? Entonces podemos decir a Corea y Vietnam, ¿no? Bueno, Corea, bueno, pues ya fue otra cosa, ahora Vietnam, y dónde van a tener los estadounidenses, digamos, sus bases militares, si no es en Japón, ¿no? Y ahí se empieza a gestar una suerte de tensión de, no, tú ya no vas a estar aquí ocupando. Y entonces se van a ir gestando estos movimientos de izquierda, nacionalistas, también bastante violentos, que finalmente van a ser reprimidos, pero que se van a alojar en lo que es todo esta, estas prácticas
de elaboración de manga, ¿no? O sea, muchos de los mangakas más reconocidos, de los cuales, bueno, también se hace referencia ahorita, o bueno, que se dice, Alex hizo referencia, Tomino, que es el autor de Gundam, pues se fue izquierdoso, así radical, y que puedes ver como esta reelaboración de la historia de lo que está pasando en el mundo, así en Gundam, ¿no? Y la cuestión es que, como que, ¿cómo es que se trae a colación como los juegos de rol? Si vemos que la historia finalmente es una suerte de conjunto de narrativas de qué fue lo que pasó, pues bien es digamos, un hito en el que se puede repensar qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando, y también se puede reelaborar ahí como lo que uno le gustaría que hubiera pasado o que esté pasando ahí en turno. Entonces, digamos que los juegos de rol cuando empiezan a entrar a Asia, da la oportunidad de pensar, digamos, como estas narrativas que nos están construyendo y sobre las cuales así nos formamos, así es, de otra forma, ¿no? Ya no es una narrativa como lineal, sino multilineal, ¿no? Y multidireccional, y entonces pues eso también como que les pega mucho, y por eso también lo que van relaborando no va a ser así como unidireccional, sino de varias maneras, ¿no? Entonces, el autor ya no va a ser como la figura central, sino el consumidor de cómo va a ir leyendo todas esas cosas. Y bueno, creo que el situar la llegada de los juegos de rol y, digamos, este cuestionamiento de qué pasa en Asia o cómo vamos reelaborando Asia, pues también se impacta mucho, ¿no? En la comunidad, digamos, al menos japonesa, sí está impactando mucho en esos momentos, y va a tener, digamos, o va a catalizar como formas de lectura así distintas, ¿no? En el que, pues sí, como les mencionaba, el autor ya no va a ser la figura central, sino pues va a ser el lector, ¿no? Y apropiarse de esas narrativas, y este concepto de, por ejemplo, Eiji Otsuka, que habla de la teoría de la saga, ¿no? Donde ahí está como muy, muy, muy claro la cuestión de los juegos de rol, además de otros universos que también se están siendo evocados, ¿no? Por ejemplo, el de Tolkien, también estas óperas espaciales como Star Wars y todo eso, que es, bueno, ya no es así como una sola narrativa, es una saga donde se lleva a cabo en un universo, y si yo entiendo qué es lo que pasa ahí, entonces empiezo a ver, es este tipo de personajes, ¿no? Es este tipo de universo, tiene estas lógicas y lo voy armando, entonces ya voy a tener control y voy a poder hacer mis propias historias, que finalmente es la lógica, ¿no? De los juegos de rol. Entonces, también pasa algo muy curioso, que si bien esta teoría podría ser como de análisis cultural, literario y todo eso, pues también formó parte de una base muy fuerte de marketing, en la que dicen, bueno, si esto es lo que hacen las personas, si esto es lo que hacen los aficionados a el manga, el anime, y están como que muy en consonancia con, digamos, el ámbito de la producción, pues, ¿por qué no vamos explotándolo? Y entonces hacemos como estas lógicas de, bueno, ve coleccionando tus tarjetas, ¿no? Bueno, ve haciendo, perdón, tus propias historias, que después también vamos a editar, y ve armando también como tus propios juegos o tus
propios juguetes, ¿no? Entonces de ahí pues podrían armarse como nuevos, si no manuales, sí como estrategias de apropiación, que bueno, finalmente pues es más o menos lo que esta Viviana ya nos como presentó un poco, ¿no? Con base en estas series de anime, como es que ya que finalmente también es una reelaboración de qué es lo que pasa con la geopolítica, así mundial, o lo que está pasando, bueno, pues eso llevado así como a un microuniverso que además puede ser reinterpretado por distintos consumidores alrededor del mundo, ¿no? Me imagino que algo así también podría pasar con el K-pop, ¿no? De, bueno, pues haz los fanfics de, pues no sé, estas boy bands, y tal vez como que se da algo, ¿no? No sé, finalmente cómo se vaya reelaborando. No sé qué otras estrategias podrían ser, pero pues que también por aquí había visto una pregunta en cuanto a juegos de rol y educación, que bueno, pues sí, también tal vez se pueda llevar, o bueno, más bien sí se está llevando a cabo yo me imagino, sobre todo Ricardo Morales, ya también ha trabajado eso, ¿no? O bueno, ha tenido iniciativas de hacer mesas, ¿no? De rol con fines pedagógicos, y entonces hablar, ¿no? De las culturas asiáticas, ¿no? O este acercamiento, pero que si bien sí está muy de la mano con una afición hacia cierta cultura, tal vez está un poquito más ligado a lo que, digamos, a una transmisión de algo ya trabajado, o sea, digamos, análisis pues más histórico y más antropológico, y no como a una elucubración de un aficionado, ¿no? Que también es muy padre y es también objeto de análisis histórico y sociológico porque da como para mucho, ¿no? Así de que, bueno, ¿cómo vamos pensando nuestras realidades? Entonces, bueno, digamos, esa sería una respuesta bastante general. Espero no haberme ido por otros lugares. Ahorita que hace un momento que hablabas de cómo aterrizarlo también a los juegos de rol, a mí me surge esta pregunta para esta Vivi sobre, ya que ella está como mucho más metida en el mundo del rol y de los foros y de la interacción con la comunidad, ¿qué tipos de juegos de rol han surgido de expresiones culturales asiáticas? Y estos cómo se han ido adoptando contenidos a los mundos de anime y otras expresiones asiáticas a los juegos de rol. Pues como ya lo había mencionado, yo trabajo más con lo que respecta en línea, pero también tuve la oportunidad de trabajar con el Círculo de Juegos de Rol Universitario, con sede en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ahí pues tuve la oportunidad de hablar y de convivir con su comunidad, y estaban adaptando a juego de rol de mesa las novelas ligeras y los juegos de Fate. Fate Stay Night, Fate Apocrypha, Fate, todo Fate. Todo Fate. Entonces, empezaron a hacer este tipo de juego de rol. Lo que hicieron ellos fue sacar el contexto, tomar la historia, tomar el universo, cómo funcionaba el universo y adaptarlo como si fuese un manual de rol en cuestión de juego de mesa. Se usaban dados de 20, un sistema muy parecido a Pathfinder con respecto a este tipo de juegos. Estuve en esa mesa como 2, 3 ocasiones antes de que pues se suspendiera. No me acuerdo por qué bien se suspendió, pero se suspendió. Pero eso era lo que estaba tratando de hacer el máster. Entonces, cuestiones se pueden adaptar tanto a cuestiones de juegos de mesa, como lo viene siendo este caso que de este muchacho, también como a juegos en línea, que es como lo más común. Yo lo englobo como una de las partes de las actividades de los fandom, así como los fandom hacen fanfic, hacen fanart, hacen, yo qué sé, transmisión audiovisual, animaciones, etcétera, etcétera, todas estas actividades que hace el fandom, cosplay y todo,
yo lo integraría con los juegos de rol, porque es un universo muy fácil de tomar. Tú agarras un anime, un audiovisual que te gusta, tomas el universo, entiendes su temática y dices, yo voy a poner a mi personaje que es fulanito de tal, con estas habilidades y se va a enfrentar a tal enemigo que resulta ser su amigo perdido de la infancia, que a la vez es su hermano gemelo que rescató de un incendio, y entonces tú solito te inventas tu historia. Pasa mucho últimamente con esta globalización. Ya no pasaba mucho antes, o sea, antes de que el Internet comenzara a tomar el control de nuestras vidas, antes de que el Internet se volviera un medio indispensable para nuestra comunicación, no pasaba antes. Pasa últimamente mucho con los últimos animes que hemos visto, por ejemplo, el boom que tuvo Kimetsu no Yaiba, que hasta Netflix lo subió a su plataforma porque se quería subir al tren del mame. He visto muchos artesos, o sea, gente que tiene fanarts, que tiene la capacidad y el don bendito de hacer fanarts, que se hacen su OC y yo voy a usar este OC para un foro de rol o para un grupo de Facebook en donde yo voy a rolar este personaje con dicha historia, y así se va a ir. Pasó mucho con Boku no Hero Academia, que fue como el boom que también tuvo de popularidad. Se fundaban muchos grupos de Facebook porque se roleaba mucho por Facebook, y a la vez hay todos foros de rol que siguen activos con respecto a esta temática de Kimetsu no Yaiba. No estoy muy letrada, la verdad, no me he metido a investigar si hay algo por ahí de Kimetsu no Yaiba, pero pues vagando en Pinterest he encontrado estos OCs y los suben a DeviantArt y DeviantArt los guarda en Pinterest y Pinterest te los enseña. Entonces, son diferentes. Es como la comunidad hispanohablante ha podido adaptar esta cultura asiática para poder jugarla, como yo lo comentaba hace un momento. Nosotros hispanohablantes lo que hacemos es poder entender el universo asiático y poder encajarlo dentro de nuestro propio universo para entenderlo y narrarlo, ya sea en una mesa de rol con presencia o en videollamada o por chat de voz o de manera escrita. Entonces, pues se adaptan los contenidos conforme se vea el sistema de juego. Ahorita que mencionaste, perdón, Alex, que mencionaste lo de los fanfics, me lleva también a pensar sobre el cosplay y entonces estas dos alternativas de expresión que tiene los jugadores y el fandom. ¿Qué similitudes encuentras, qué diferencias y cómo se relacionan estos juegos de rol, estos fanfics y el mismo cosplay? Que es como algo que pensamos mucho cuando pensamos en Japón, pensamos en el cosplay, ¿no? Que ya luego lo abrazamos completamente porque me encanta disfrazarnos. Ok. Bueno, yo meto todo esto dentro del mismo saco, son actividades que hacen los fandoms. Pero cada uno tiene sus maneras diferentes de hacerse y es lo que los diferencia, porque hay fans que están más centrados en hacer fanfics, hay fans que están más centrados en hacer cosplay, que eso lo estudia Laura un poco más a fondo, que tienen una visión ellos mismos de su cuerpo, etcétera, etcétera. Eso lo estudia un poquito más Laura. Y también está pues el juego de rol. Con respecto a las diferencias de lo narrativo, yo lo veo un poco más de, tú haces rol porque quieres congeniar con otras personas, porque quieres narrar una historia con otras personas, no quieres hacer una historia que tenga una sola línea de ida, por ejemplo, que es lo que funciona con el fanfic. Con el fanfic tú agarras el universo, agarras a los personajes que te gustan, la ship que te gusta, que es lo que se ve mucho, agarras a los dos personajes que te gustan y dices, besar, y es lo que haces. Tú narras una historia de cómo se conocieron, aunque no se hayan visto en su puta vida en la interacción canon, ¿no? Ya sea en el manga o que sean enemigos acérrimos, que es lo que pasó con Naruto y Sasuke, ¿no? Que son de, no, es que es mi mejor amigo. O sea, por supuesto, güey, se lo quería coger, a mí no me sacan de esa. Pero, perdón. Deberíamos besarnos para romper la tensión. Exactamente eso, ¿no? Entonces, tú te inventas tu teatro en tu cabeza y dices, voy a narrar esta historia con este contexto. Hago una introducción, hago un cuerpo del cuento, hago una conclusión, una moraleja, si es que me apetece, si no, pues lo dejo al aire y todos sufrieron fin. Eso es un fanfic. Tú lo escribes, tú manejas la complejidad de todo lo que pasa en esa historia y ya.
con respecto a los juegos de rol, y no me van a dejar mentir los que están presentes, es algo diferente. Te dan un universo, te dan una situación, y lo que pasa después es lo que tu personaje quiere hacer y cómo interactúa con los demás personajes. Por ejemplo, si yo quiero que mi personaje vaya de punto A punto B y quiero narrarlo, entonces, pues ya lo narro, pero ¿qué pasa? Que en medio de esa transición llega un personaje B, interactúa con mi personaje y le dice, hey, no, mira, y lo convence, yo que sé, de atracar un banco. Entonces ya no fue al punto B, ya se desvió a un punto G. Eso es lo que pasa. Yo creo que para hacer juego de rol, tú lo que quieres es hacer esa interacción con otras personas, y de personas que entienden el universo, personas que se meten en los papeles de sus personajes, personas que entienden al personaje y personas que tratan de ejercerlo de la misma manera. Tú buscas esos similares, se buscan esos similares para poder ejercer este mismo juego. Con respecto al cosplay, pues es un poco diferente, no estoy tan metida en esas ondas, la verdad, pero sé que hay un tipo de juego de rol que se juega disfrazado, ya sea por fantasía medieval o por otro tipo de fantasía. Hace tiempo había una organización de hacer un juego de rol de zombies en viveros aquí en Metro Viveros. Es que no me acuerdo cómo se llama el jardín botánico que está fuera de Metro Viveros, pero esa era la sede. Entonces querían disfrazarse, querían hacer bolsitas con Kool-Aid de fresa para poder ponerse entre el cuerpo, y si te llega un balín, te rompe la bolsita y te estás desangrando y tienes que actuar y narrar ese tipo de cosas. Entonces, ya estás asumiendo un papel, ya estás asumiendo esta narrativa, ya te estás metiendo en el personaje, pero te estás metiendo de manera un poco más profunda con respecto a por qué estás haciendo cosplay. Lleva los accesorios del personaje que estás interpretando, llevas, yo que sé, una espada, llevas un escudo y dices, voy a pelear por Asgard porque mi padre, te avientas tu discurso medieval y vas para adelante. Creo que esa sería la relación con respecto a los juegos de rol narrativos con el cosplay. La verdad es que no sé cómo se haría, cómo lo ven ellos, porque he convivido con cosplayers, sí, pero no les he preguntado, oye, ¿por qué haces cosplay? La verdad es que solamente elogio sus trajes porque le ponen mucha producción. Creo que Laura podría contestar un poco más esta pregunta de cómo se relacionan los juegos de rol con el cosplay, pero pues con respecto a lo demás, yo creo que es así. Sí, bueno, lo que comentas, bueno, a menos que quieras decir algo, Liliana. La parte de la caracterización y la interpretación. Sí, eso sería el arte. Exactamente, eso es el arte, definitivamente. Y así como dijo Vivi, creo que tú eres más la experta en esto después de que tu tesis habla sobre justamente el cosplay, jugando a ser otro. Y en el arco, pues es lo que estamos haciendo, estamos jugando, interpretando a otro personaje. En el caso del cosplay, pues es un personaje creado por alguien más, ya sea de un videojuego, de una película, de un manga, de un anime, y en el ARP usualmente son personajes creados o por ti mismo o por el organizador del evento, pues dependiendo del caso. Entonces, tal vez eso podríamos darlo para otra plática, bueno, lo anotamos para otras mesas posteriores, creo que podría dar. Igual, así breve, bueno, o sea, se relaciona, no son cosas así similares. Bueno, o sea, sí son similares, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, entiendo que, bueno, dentro del ámbito en el que se maneja Vivi, pues sí, siendo más así como fans de anime y manga, pues van a decir, es cosplay, ¿no? Pero pues es más bien, como dices, ¿no? Es la diferencia, digamos, crucial entre el ARP y cosplay, aún si el nombre cosplay y así de costume play o costume role play, tampoco es que siempre estén inmersos en el personaje, sino como que es una representación bastante fragmentada de manera como narrativa. A mí me gustaría, bueno, lo he manejado como algo no narrativo, aún si el personaje de referencia, claro que está inmerso así en una narrativa, y digamos como esa reelaboración
y ejecución o puesta en escena del personaje, pues puede decir, sí, pues es que yo ahora lo modifico y tiene estas variantes, ¿no? O interactúo con otro personaje que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, en una convención es así como súper comentado, así de que, sí, pues mi personaje, y eso porque lo he visto así como en campo, ¿no? Tiene un afro y voy con otro que tiene otro afro y ahí está, ¿no? O tiene tijeras o tiene, no sé, algo como asociado, pero no tienen nada que ver, ¿no? Uno con otro. Pero es algo como mucho más espontáneo, ¿no? No podría decir en sí lúdico, porque de todos modos es lúdico, ¿no? Todos estos ejercicios, pero sí como que muy espontáneo de a ver qué pasa, ¿no? Lo más planeado, pues sí tiene que ver con una sesión fotográfica, pero no necesariamente está inmerso así en una narrativa, sino que nada más es la propia persona, como decía Viviana, ¿no? El rolear, pues sí es una interacción como más constante, no quiere decir que en el cosplay no haya interacción, claro que lo hay, pero son así como, estos interacciones bastante, sí, así como fragmentadas o muy así como espontáneas y muy de rapidito, ¿no? Podría decirse que se hace una cuestión mucho más narrativa en un performance, en un escenario, pero no es con todo un set de personas que tiene un diálogo y entonces ahí van desarrollando sus habilidades, ¿no? Digamos dentro de una historia. Entonces, eso sería como lo principal. No sé si hagan LARP de estos universos, la verdad, desconozco, ¿no? El cielo es el límite. O él todavía no se ha hecho. También puede ser. No es que nos hayamos enterado, pero yo no lo dudaría. Ujú. Y entonces ya como para ir cerrando y dando conclusiones a estos, ¿cómo consideran ustedes que los juegos de rol han contribuido en la conformación de una idea de lo asiático en el mundo hispanohablante? Bueno, si me permiten. Bueno, es Dale. que este es mi mero mole, perdón. Yo trabajo con comunidades hispanohablantes narrando universos asiáticos o universos creados dentro de propia Asia. Entonces, el cómo ha contribuido el juego de rol a meter a estas personas dentro de estos imaginarios asiáticos, precisamente a imaginarios japoneses, que es lo que, pues con lo que más se ha trabajado, lo que más se ha visto, lo que más se ha popularizado, como comentaba hace un rato Alex, pues les da una idea, los obliga a meterse, ya sea por las reglas o ya sea por querer narrar dicho universo. Yo creo que contribuye al conocimiento dentro de las propias personas, a la curiosidad, alimenta su curiosidad de poder saber, oye, esto me interesa, entonces voy a buscar un poco más sobre este tema para poder narrar lo que yo quiero. Entonces, pues sin querer llegas a ver, yo qué sé, fisiones nucleares, y cómo se hace una fisión nuclear dentro del universo paralelo o la ley de los universos paralelos para poder narrar que tu personaje se encontró con su doppelganger, ¿no? Por ejemplo, eso ha pasado mucho con personas con las que tengo el gusto de escribir y de narrar, que por cierto están aquí presentes. Hola muchachos. Pues ha pasado bastante. Entonces yo creo que ha contribuido un poco a abrir esa puerta del conocimiento, tanto al asiático como a profundizar temas que eran del interés, tanto para ellos. O sea, quiero un personaje que tenga esta profesión y que haga esto, un rol en algún punto de su vida. Entonces se ponen a investigar sobre esos temas y se abre esos temas, ¿no? Estructuras ya sea arquitectónicas asiáticas o mitología asiática, que es lo que se narra mucho dentro de estas comunidades. ¿A Laura, Alex? Alex y Laura, ¿quieren agregar algo? En lo personal, bueno, es que yo al contrario, yo tal vez no estoy tan empapado de la visión como la de Viviana de la parte de juegos de rol en línea.
que o sea, llegué a ver cuando empezaron a surgir hace varios años, estas comunidades en foros que efectivamente tomaban un fandom, un tema y lo empezaban a desarrollar a través, por ejemplo, como los de Naruto, Caballero del Zodiaco, Gundam y otros elementos. La, yo tal vez lo he visto más a la inversa, es tal vez como la influencia asiática ha inspirado a juegos de rol de mesa, a tabletop, directamente, como por ejemplo, aquí en México tenemos el ejemplo de Laberinto, el considerado primer juego de rol mexicano, fue escrito por Irma Amezquita y Manuel Nativo Moreno en el 98. Y otro ejemplo por así decirlo, juego de rol hispanohablante, pero ahí es hispano el término, anima más allá de la fantasía, que es un juego que toma muchos elementos de anime y de fantasía, de high fantasy para crear un mundo y ahí puedes ver la interpretación de personajes como puedes encontrar desde personajes de Hellsing, de Dragon Ball, de Caballero Zodiaco, Yu Yu Hakusho, pero todos metidos dentro de un universo diferente. Eh, Ahora, siento que la contribución de los juegos de rol a una idea del asiático, especialmente aquí pues en América Latina o en México, por así decirlo, um, em, como menciona Viviana, ha sido más que nada para desarrollar el conocimiento del fandom acerca de un tema y cómo lo expanden o aprenden más acerca de él y se meten más en esa parte. Un ejemplo, tomando en cuenta Naruto. Naruto tiene muchos elementos de mitología, pero también tiene muchos elementos de folclore japonés. Solo la figura de los 3 Sanin están basados en unos héroes de un cuento, de un cuento japonés, un cuento folclórico, que es diferente al mito, es un cuento folclórico. Eh, Actualmente creo que en Boruto hay mucha gente que se está quejando de que están saliendo alienígenas en Boruto, no estoy seguro, pero dentro de la base del folclore asiático tiene sentido porque existe la historia de la princesa Kaguya y ella y su gente viene de la luna. En teoría son extraterrestres, como lo manejan, estamos hablando. Entonces, esta, esta idea de yo quiero pensar que a lo mejor, y quién sabe, hubo en algún oscuro foro por allá del inicio de los 2000, alguien que metió esta idea, la idea ¿cómo se llama?, de que extraterrestres en el mundo de Naruto, agarrando esta idea. ¿Por qué? Porque aterrizó tal vez el concepto de, pues la princesa Kaguya venía de la luna, pues ¿por qué no puede haber toda una raza de hombres lunares? Que también ya lo habíamos visto en Sailor Moon, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Es eso. Entonces, ahí siento que, más que nada, como menciona Viviana, es la manera en la que, a través de estos juegos de rol que pasaron en foros, o de manera virtual, se han adentrado y han cimentado y se han empapado más de los elementos culturales de los que están inspirados en su fandom. Les digo, nada más. Y yo también coincido con los compañeros que es una cuestión que tal vez como está por verse. La verdad es que tampoco, digamos, me he adentrado mucho, digamos, como a los juegos de rol relacionados con lo asiático en Latinoamérica, ¿no? Pero que sí existe ese potencial, ¿no? Por la misma cuestión como de lógica de reapropiación, así como que, sí, existe así este potencial de organizar mesas de rol en torno a, digamos, esta temática que incluye así como folclore de, puede ser este país o de esta región, y transmitirlo, ¿no? También por una cuestión como muy pedagógica, también puede ser, ¿no? Y pues un deseo de decir, bueno, así me está gustando como todo esto, entonces, bueno, ¿cómo lo comparto con estos grupos, ¿no? Y que pues también como retomando esta idea que como que me llamó mucho la atención lo que dijo Viviana, ¿no? Así, esta cuestión como de interactuar y socializar con el otro. Y es curioso porque puedo decir,
Sí, digamos que no dejas de ser un ser social, pero es cierto que hay cierto tipo de interacciones que como que incitan más a un diálogo y que esto pues sí, sí están como muy presentes en los juegos de rol y no tanto como en otras expresiones, digamos, dentro del universo fandom, que pues, aunque puedes compartirlo, a veces no es de manera como tan directa o o digamos como tan interactiva, y que por ahí tal vez como que se pierda o algo, no podría decirlo bien, ¿no? Pero sí como que en este ejercicio de narrar en conjunto, de participar tal vez como una serie de ritual y todo eso, como que se afianzan más como esta producción y manejo de lo simbólico, ¿no? Se hace más tangible. Eso sí. Pero bueno, creo que eso también sería como una pregunta que podría desarrollarse en otra mesa, ¿no? Incluso Creo como que, para pensar en nuevos orientalismos, un creo que nos tipo de podemos llevar, afición. creo que nos podemos llevar varias ideas de esta mesa para una futura mesa, para la gente que esté interesada, pues si se aterriza, estaremos avisando para ahondar en los temas que se quedaron como más en la superficie y que se antojan para otra platiquita más sabrosa. Yo quisiera ya con Ya, esto, cerrar, primero que nada, agradecer a todos los participantes y segundo, irnos a las preguntas del chat porque hay unas que están bien interesantes y estoy segura que vamos a nutrir todavía más. Primero que nada, están preguntando si esto va a quedar grabado. Sí, sí se queda grabado, por si llegaste tarde, por si quieres darle una repasada. Esto se queda grabado en la página del coloquio, entonces ahí nos pueden ver cualquier día y ahí se quedará. La segunda pregunta que hay es de Ricardo Morales. Y es que si en alguna época se ha vetado los juegos de rol en la cultura asiática, como ocurrió en Estados Unidos en los 80s, donde veían al juego de rol como algo satánico y prohibido, porque todo era satánico en los 80s. Bueno, si me permite nada más hacer una pequeña acotación, la verdad, siendo sincero, no estoy completamente seguro porque también tendríamos que ver cómo aceptó cada país los juegos de rol, o sea, porque estamos hablando de diferentes, ya sea Japón, Corea, China, Tailandia. No estoy completamente seguro si, no sé, si en Japón hubo un pánico satánico o algo parecido para prohibir los juegos de rol. No sé culturalmente cómo están los juegos de rol asociados con la juventud japonesa. Es realmente una pregunta muy interesante como para desarrollar en el marco antropológico de ver cómo lo ven ellos directamente, o con qué lo relacionan, si lo ven como algo, si lo han visto en algún momento como algo negativo, pero en lo personal yo no sé. Sí, yo tampoco sé. Y sería como una pregunta para llevar de tarea. Eh, Podría decir que es posible si se asocia con esta cuestión de lo otaku, considerando que el otaku es un fan de cualquier cosa, no tiene que ser anime, manga, cualquier cosa, puede ser así súper así aficionado, así from hell, y que en esas décadas, pues, bueno, más bien como a finales de los 80s, inicios de los 90 surgió el Otaku Panic. Entonces, lo que fuera relacionado con este modo de vida, yo supongo que por ahí podría ir el juego de rol, iba a estar así satanizado por la idea de, digamos, una persona obsesiva, digamos, como aislada de sí misma, pero pues más bien como que lucubrando tal vez como otras formas de vivir la vida, tiene que ver mucho con el contexto local. Y que pues también como que se puede asociar a, bueno, si jalo elementos de aquí, jalo de elementos de acá, como si pasó con esta secta que es Om Shinrikyo, pues, bueno, si jalas narrativa de profecías de Nostradamus, más Gundam, más
más cosas yogi, más bla, 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 y entonces se hace una secta New Age con sus propias narrativas, con sus propios mangas, y yo no sé si juegos de rol o no, no tengo idea, pero que tiene como que toda esta influencia y que se asocia, pues sí, digamos, como a lo otaku, porque anime manga, porque digamos, como estas ideas de nuevas narrativas, y pudo haberse asociado, ¿no? Y estas ideas así como conspiranoicas, no sé, pero eso también como da para tal vez otra mesa de juegos de rol y ideas así de conspiración, yo qué sé, ¿no? Que sería un tema como bastante interesante y bastante rico, pero visto de una manera antropológica, seria, histórica, yo qué sé, pero bueno, nada más digamos lo que es posible, pero sí es una cuestión como para llevarse de tarea. Yo concuerdo con Laura y con Alex. Pues podría asociarse, sí, como dijo Laura, pero como tal no se ha escuchado que haya un pánico con respecto, así como sonó aquí en México, ¿no? Pokémon es del diablo, ¿no? O sea, no se veía, tampoco se plasma en las narraciones o en los medios audiovisuales que hemos visto, porque pues lo que tienen los japoneses es que sí, muy recto, sí, lo que tú quieras, pero tienen esa peculiar manera de expresarse a través de sus audiovisuales y a través de lo que plasman en manga, que a lo mejor no lo ves a primera vista porque te centras en la historia, pero hay algunas cosas de la sociedad que ellos mismos te plasman. Por ejemplo, esta cosa del bullying, cómo lo viven ellos, se plasma muy bien en series un poco más seinen, como viene siendo, eh, ¿cómo se llama? Mahou Shoujo Sai, que es una de las más fuertes que he encontrado con respecto al tema del bullying, pero no se ha visto algo de, ay, no, es que no juegues and Dragons porque te van a chupar el alma. O sea, no se ha visto, tampoco ha sonado tanto, entonces yo concuerdo con que hay que investigar un poco más con respecto a esto, pero pues de buenas a primeras, lo siento, no lo sé. Yo me aventuraría y hacer un volado desde mi muy profunda ignorancia del tema oriental. Esto del pánico satánico es como muy occidental y mucho del uno contra lo malo, y lo malo puede ser cualquier cosa. Entonces, desconozco si en Japón, en China, en las Coreas, tienen también esta perspectiva de este enemigo que es el demonio y que es el culpable de todos los males del mundo, porque eso es muy cristiano, muy católico de este lado del mundo. Y por eso es muy fácil que la idea del pánico satánico sea como aterrizada en el noticiario, en la vida cotidiana. Pues eso bien, si bien es cierto, porque lo que tienen los japoneses, esa parte de la figura de Buda, tienen esta cuestión de shintoísmo, y para ellos el shintoísmo, o sea, todos los dioses shintoístas tienen una cierta dicotomía, también pueden ser buenos como pueden ser malos. Entonces, a pesar de que la religión se disolvió un poco con respecto a la llegada de los occidentales, lo que comentaba Laura de la era Meiji, la modernidad, etcétera, etcétera, cuando Japón dice ya no va a haber una religión oficial y cada quien es libre de creer lo que se le hinche la gana, ya hay un parámetro en el que el japonés ya no sabe qué creer, entonces se pierde un poco. Sí entra el cristianismo, pero la población cristiana es muy poca en Japón. Hablando del tema de Japón, porque pues sí, occidentalismo, pero solo sé de Japón. Eh, yo creo que podría verse asociado, como dice Laura, con esta idea de un asesino muy famoso que mató tantas víctimas y que era fan de Dungeons and Dragons, pero algo así como que hubiese corrido como lo hizo en Estados Unidos o como lo hubiese hecho, como lo hizo aquí en México, tal vez no. Sí, yo concuerdo con esta cuestión como de decir, pudo haberse estado asociado con cierto pánico, y ahora que pánico satánico, pues sí es como ya tiene otra carga, ¿no? Como bien dices. Ahora, sí ha habido como en otras regiones, pensando, ¿dónde sí, digamos, pegó muy duro el cristianismo? Corea. Pero ignoro, ¿no? Por ejemplo, digamos, sobre qué base se haya difundido este cristianismo, ¿no? Digamos, en Corea. Sé que pues, es una religión, bueno, digamos, originaria, pues más de índole chamánico, pero la verdad es que no sé, ¿no?
o en otras partes de Asia, que pues sí, también tiene que ver como con una cuestión más ambivalente, incluso digamos como seres que puedes decir, espíritus más como chocarreros, que serían como los yokai, pero también tienen como su lado bastante benevolente, ¿no? Es decir, de que, bueno, depende de cómo los tratas, entonces sí, te pueden como cumplir como ciertas cuestiones que son benéficas para ti, no solo va a ser una cuestión como de maldiciones, así, bla, 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 ¿no? Entonces sí, es como de, está asociado ese pánico de verlo, ¿no? Bueno, por ahí como que ir viendo. También Ricardo Morales nos pregunta que si existe la misma cantidad de participación de mujeres y hombres en los juegos de rol en la cultura asiática, o es como en América Latina que se ve más presencia del género masculino. Bueno, una de las mesas que encontré de la llamada de Cthulhu que te comenté, específicamente era de puras mujeres, pero no sé si esto también es una excepción o es más común el juego en Asia. Bueno, también como te comento, esta mesa era japonesa y pues también realmente no es como que sepa cómo culturalmente se recibe tanto el juego de rol entre los jóvenes o entre las comunidades, eh, ya sea de cuestiones de géneros o entonces, pero al menos esa mesa era netamente femenina, todas eran chicas. Bueno, yo quiero aprovechar esto hablando de temas que me conciernen a mí, hispanohablantes, cuestiones de anime y manga, depende del tema. Por lo regular el género depende del tema. Por ejemplo, las comunidades que yo trabajaba, que eran las de Getalia, eran compuestas casi el 100% por puras mujeres. Adolescentes jóvenes en un rango de edad entre 14 y 28 años, 27, casi 30. Dependía de la comunidad, pero todas eran mujeres. Ahora, con respecto a los juegos de rol, en foros, en foro activo, ya sea Naruto, Boku no Hero Academia, Fate, lo que te encuentres, lo que vas a encontrar en mayoría son varones. Casi todos son varones. Depende de la temática, porque, por ejemplo, hay juegos de que se dedican a explorar este tema sexual, o sea, foros que son de rol, pero que están dedicados a la sexualidad. Y aquí se encuentran a más mujeres que a más hombres, entonces depende un poco del tema en cuestiones de en línea hispanohablantes. En mesa también depende un poco del tema, por lo que he podido observar con este círculo de juegos de universitarios. Hay algunas mesas que atraen a más mujeres que a más hombres, por ejemplo. Fantasía medieval siempre va a estar dominado por hombres, o es lo que he alcanzado a ver, pero juegos como Vampire, que es un poco más diplomático, más como, ¿cómo decirlo? Como erógeno, es mitología sobre que el vampiro es elegante, que el vampiro es que coge bien rico, que el vampiro es esto, atrae por lo regular a más mujeres que a hombres. Entonces yo creo que depende del juego de rol y de la plataforma. Y la verdad que tengo desconocimiento y opinaría lo mismo que Viviana, ¿no? Dependiendo de la temática, ahí como que se van a involucrar más, así un género u otro. Incluso tal vez como los elementos que traigan a colación, ¿no? Pero sí, la verdad es que no, ignoro. Luego nos pregunta que si consideran que la construcción de personajes y la forma de jugar de los juegos de rol en la generación de los 2000 para acá está más influenciada por el imaginario de Asia. Definitivamente. Yo realmente considero que sí, a partir de este boom que tuvo el anime en Latinoamérica, eh, las, y aparte que luego llegan los juegos de rol, pues hay esta idea de inspiraciones para crear los personajes independientemente incluso dentro del marco o el género.
Por ejemplo, he conocido gente que intenta adaptar personajes, no sé, por ejemplo, como de Naruto en Dungeons and Dragons, o incluso de Caballeros del Zodiaco en otros modelos de juego, o incluso en Vampiro también. Sí, también se ve muy influenciado. Bueno, pues que yo trabajo. O sea, la influencia de que hayan dicho, oye, esto está chido, vamos a hacer esto. Es mi tema de tesis. De aquí vivo y de aquí como. Entonces, sí se ha visto bastante influenciado. También me ha pasado lo que comenta Alex, o bueno, o sea, he visto lo que comenta Alex. Oye, la habilidad de este personaje está muy buena. Pasa mucho, bueno, ha pasado últimamente con los sistemas o las habilidades, los hechizos que tienen Dungeons and Dragons, Pathfinder y este tipo de juegos de rol de mesa que se tratan de adaptar a las mecánicas del foro en el que se está jugando, en este caso, pues el foro de Naruto. De, oye, este hechizo primigenio está muy bueno y creo que lo puedo hacer una técnica taijutsu, o este hechizo está muy bueno y lo puedo hacer una técnica ninjutsu, o puedo hacerme un clan que sea basado en esta habilidad. También me ha pasado, o sea, esta amalgama siempre como que está tratando de adaptarse a lo que te convenga y a lo que quieras narrar, sobre todo lo que tú quieras narrar. Laurita. Yo, Laura, Sí, no, la verdad es que desconozco así como mucho de la cuestión de los juegos de rol, cómo se han desarrollado. Yo soy novata en esto. Cuando me presento suelo decir eso, soy novata en los juegos de rol. Nada más que creo que ahora no lo mencioné, entonces. nada más vi que empezaste a jugar rol con un LARP, pero está bien. Sí, Bueno, me así. permite nada más terminar de hacer una última acotación en cuanto a esto. Era la de generalmente cuando uno intenta agarrar e interpretar un personaje que, por ejemplo, vio en un anime con se llama Viviana, la idea de, por ejemplo, esta habilidad o algo así, es muchas veces no intentas realmente jugar al personaje directamente, te inspiras fuertemente en él, pero eventualmente te apropias. Primero te pones su piel y cuando te das cuenta, mientras más vas jugando y vas viviendo tus propias experiencias dentro del juego de rol, ya se convierte en parte tuya, ya no es solamente ese personaje. O sea, agarraste las habilidades, el visual, tal vez parte de su trasfondo de historia como para inspirarte, pero eventualmente esto se vuelve parte de ti y ya es un nuevo personaje a pesar de que haya sido inspirado, porque al fin y al cabo no existe realmente un personaje que sea 100% original. Todo personaje está inspirado de algún otro y simplemente cambia a través de las experiencias que tienes, principalmente en los juegos de rol o en las narrativas que quieras presentar. Entonces, sí, porque hasta yo mismo lo he hecho. Curiosamente, he estado trabajando en un personaje para una partida de Dungeons y está basado en Agni, el mayordomo de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo Black se llama? Bullet. Sí, El exactamente, sí. de, ajá, El de Black Kurohitsuji. Butler, sí, el de Kuroshitsuji. Estoy creando un personaje basado en Agni, pero por ciertos elementos visuales, pero lo estoy pasando a lo que yo puedo adaptar dentro de las reglas del juego y con otras cosas completamente diferentes, pero lo que me inspiró fue lo visual y ciertos elementos del personaje, ciertas habilidades o poderes que tenía. Entonces, Yo quisiera ya en este momento hacer un agradecimiento a los ponentes de esta mesa. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, Alex. Toda la información que nos dieron ha sido sumamente interesante. Insisto, nos da pie para muchísima reflexión y para potencialmente hacer otra mesa en donde también podamos andar sabroso y rico. Y para que ya Laura se pueda despedir, porque nos avisó que tenía compromisos a esta hora, nada más quisiera que te despidieras, Laura, para que ya pudiéramos ir cerrando y dar pie a los anuncios parroquiales. Y pues muchas gracias a todos por sus preguntas, por estar aquí, a los compañeros de mesa por la información tan rica. Creo que, bueno, se han nutrido mucho, también han salido muchas preguntas como para trabajar en el marco de este seminario, en otras mesas, trabajar nosotros mismos. Y pues nada, también agradecer a la red por la oportunidad de organizar esta mesa. Pues muchísimas gracias a ti, Laura. Que tengas una muy bonita tarde y nosotros seguimos con
con las despedidas y avisos parroquiales. Que tengas muy bonita tarde. Cuídate, Laurita. Adiós, Aura. Bye. Y bueno, ahora doy pie a nuestro muy querido presidente de la Red de Investigadores de Juegos de Rol, el doctor Miguel Ángel Bastarrachea, para que nos dé todos los avisos parroquiales. Pues muchas gracias, Liliana. ¿Si me pueden escuchar? Sí. Sí. Ok. No sé si quieren agregar algo más, Viviana, Alex, para cerrar. No, yo creo que podríamos ya cerrar con esto, si no podríamos expandirnos muchísimo y siento que estaría bien para tratar en otras mesas, como mencionó Dil. Nos vamos a quedar aquí toda la tarde. Sí. Vamos a cerrar de una vez. Exacto. Bueno, pues les agradezco muchísimo por su participación. También a Liliana por la moderación de la mesa. Yo creo que estuvo muy interesante, muy buena. Muchas gracias. Y bueno, pues les notifico, ¿no? A todos, a los que nos están aquí en el Zoom, a los que están en el Facebook viéndonos, que pues continuamos con el ciclo de Juegos de Rol y Academia. Si pueden ver el cartel, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, las mesas que siguen va a ser son 3. En abril vamos a discutir la relación de los juegos de rol con el ambiente latinoamericano. Luego, juegos de rol y sus propuestas pedagógicas, que había aquí una pregunta en el Zoom al respecto. Y en junio vamos a hablar de la etnografía del juego de rol. ¿Quiénes están jugando y por qué? Y, por supuesto, pues quedó por ahí una pregunta que nos hizo Tsukino en el chat, que decía, ¿qué opinan los ponentes del uso del rol como una parte de la terapia a la hora de tratar conflictos personales? Entonces, esto se ve muy interesante y probablemente abordaremos este tipo de temas en relación con la psicología y los juegos de rol para el próximo ciclo de la mitad del año 2022. No, ya iba a decir 2019 porque sigo atrapado después de la pandemia. Y por último, pues me gustaría decirle a los escuchas, ¿no? Tanto los que están en el Zoom como los que están en Facebook, que pues no se olviden que tendremos pronto el 6º coloquio de juegos de rol. Está abierta la convocatoria de estudios sobre juegos de rol, está abierta la convocatoria para que ustedes suban sus ponencias, ya sea con todo el rigor académico del mundo o si quieren llevar una aproximación un poco más amena, acercándose por sobre todo a la academia, con coherencia, etcétera, que es lo que se requiere, ¿no? Para abrir la discusión, pero que incluye, pues, algunas de sus experiencias históricas con los juegos de rol o sus experiencias prácticas al respecto aquí en la comunidad mexicana, latinoamericana e iberoamericana. Y sobre todo porque está muy interesante el tema de este 6º coloquio, que será de la simulación a la inclusión social. Y tendrá lugar el 17 y 18 de noviembre. Entonces, no lo olviden, la fecha límite de recepción de propuestas va a ser el 20 de mayo de este año. Entonces, con esto, pues, cerramos el seminario de la red del día de hoy y, pues, esperen al próximo mes el siguiente. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los que nos están aquí en el Zoom y también a los que nos siguieron por Facebook. Hasta luego. Hasta luego, gracias Hasta por la luego, oportunidad. gracias. A ustedes, que tengan linda tarde.